He aquí el ejército que tenía situada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más, repita conmigo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Estaremos viendo, hermanos, esta noche un corto pensamiento para que podamos meditar y podamos llevar en nuestro corazón una palabra. Una palabra, hermano, que sin duda no solamente abrirá nuestros ojos carnales, pero también nuestros ojos espirituales. El anhelo de Dios es que nosotros como seres espirituales podamos tener una visión espiritual del reino de Dios. Aleluya. En esta ocasión vemos a Giezi, el siervo de Eliseo, y a Eliseo en una situación no muy confortable, en una situación de adversidad, en una situación en donde ellos, ignorando el peligro que los rodeaba, ignorando esas situaciones negativas que los rodeaban, se encuentran confiados en su casa durmiendo. Y llegando la mañana, el siervo de Eliseo se pone en pie y sale, abre la puerta de la casa y sale. Y de pronto ve a su alrededor cómo la ciudad estaba sitiada por un ejército que venía para tomar sus vidas. Muchas veces, como nosotros, nos acostamos y nos levantamos y no sabemos qué adversidad vamos a enfrentar ese día. Nos levantamos en la mañana y pensamos que el Señor está con nosotros, estamos caminando con el Señor, estamos caminando en rectitud delante de Él, y tal vez sin deberla ni temerla, alguna situación negativa se aproxima a nuestra vida y nos rodea y nos combate. En este pasaje de la Escritura, Eliseo estaba descansando en su casa. Si usted ve conmigo, los siervos de Dios en la palabra son perseguidos por la palabra del Señor que cargan dentro de sí. Un cristianito de silla, un cristianito de banca no puede enfrentar esos problemas. Pero aquellos siervos que están sirviendo al frente de la batalla, aquellos siervos que están peleando por la obra, aquellos siervos que están ejerciendo el ministerio que Dios les ha dado, siempre encontrarán situaciones adversas que se apostan a su alrededor y pretenden acabar con ellos para frenar la obra del Señor. Eliseo había venido haciendo una reforma dentro del pueblo de Israel. Israel constantemente se desviaba. Usted encuentra a Eliseo y a Elías en aquel monte confrontando al pueblo de Israel. Si Baal era Dios, que sirvieran a Baal, pero si Jehová era Dios, que sirvieran a Dios. Y el pueblo siempre ha estado dividido en dos pensamientos. Y el trabajo del hombre de Dios es traer al pueblo a un solo pensamiento y a una sola decisión en su vida. Eliseo en esta ocasión está con el pueblo de Israel metido en su recámara. De pronto la revelación de Dios lo visita en aquel lugar secreto y Dios le empieza a susurrar al oído de su profeta y le dice: mira que el rey de Asiria está planeando esto y aquello en contra del pueblo. Eliseo, puesto en pie, va y se lo declara al rey y le diga: mira, no vayas por ese lugar porque te están esperando.
Y el hombre de Dios, como los profetas de Dios que están metidos en la recámara secreta de Dios, traen ese tipo de discernimiento de los tiempos y de los problemas. Y ven venir la espada y aperciben la obra del Señor para que el enemigo no se salga con la suya. La revelación que Dios le daba a Eliseo era una revelación de los planes del enemigo que planeaban en sus cámaras más secretas. Vaya conmigo al verso 8 del capítulo 6. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el que declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tus recámaras más secretas. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Óigame, una vez más aquellos vasos que poseen la palabra de Dios están siendo perseguidos por el enemigo. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas, vasos de Dios han de estar de alguna manera apercibiendo al pueblo de Dios, soltando esa palabra profética, diciendo y trayendo a luz los planes secretos del enemigo que se levantan contra el pueblo de Dios? Pero el enemigo, oiga bien, tiene una cobardía de venir contra un solo hombre y su criado con un gran ejército para prender un solo hombre. ¿Por qué tenían tanto miedo del profeta, del varón de Dios? ¿Por qué necesitar un gran ejército para poder prender a un hombre que no estaba oponiéndose o no estaba resistiéndose? Era un simple hombre con su criado. ¿Qué oposición podía hacer en frente a un gran ejército? Entonces dice la palabra del Señor que su criado, viendo con sus ojos carnales y sus ojos físicos, se sorprende y se asusta y se llena de pavor y temor, y le dice: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos frente a una circunstancia que parece que nosotros no tenemos escapatoria? ¿O qué haremos con una situación que parece que no hay solución? ¿Qué haremos? Y esa pregunta muchas veces viene a nuestra vida cuando nosotros vemos situaciones adversas que no podemos combatir o que vemos muy grandes. Tal vez vemos ese gran gigante que está enfrente de nosotros, ese gran inmenso ejército que ha sitiado toda la ciudad para que nosotros no tengamos escapatoria por si intentamos huir. Amén, amén. Ese ejército había rodeado la ciudad de modo que ninguna persona saliera o entrara. Cuando los ejércitos de aquel tiempo sitiaban una ciudad, impedían el acceso, el ingreso a toda persona que venía de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Y no había auxilio alguno que podría llegar a esa ciudad.
Cuando nosotros vemos con los ojos físicos o con los ojos naturales, nosotros no podemos ver la dimensión de Dios y de la grandeza de Dios que está con nosotros o a favor de nosotros. Esa era la posición de Giezi, que estaba viendo ese inmenso ejército, porque una de las dos cosas iban a pasar. Giezi podía salir medio librado, porque él podría decir: yo solamente soy el siervo, yo hago lo que me dicen, yo soy un esclavo. Amén. Pero el que llevaba todas las de perder era el varón de Dios, por causa de haber revelado los planes ocultos del maligno. Y cuántas veces el enemigo nos ha perseguido porque nosotros nos hemos metido en la recámara secreta con Dios y hemos visto y hemos descubierto sus planes y hemos empezado a buscar la presencia de Dios para que nada de aquello nos acontezca. El enemigo nos sale por un lado, pero Dios nos habla y nosotros somos sabios oyendo la voz de Dios y hacemos lo que Dios nos manda hacer. Nos vamos por el camino que Dios nos dice, no por nuestro camino, porque nuestros caminos, dice la palabra de Dios, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es un fin de muerte. En este caso, Giezi se da vuelta a su señor y le dice: ¿qué haremos? ¿Qué haremos con esta situación que tenemos enfrente? ¿Cómo vamos a salir de esta? Entonces el varón de Dios, y yo creo que sería la palabra de Dios para nuestra vida esta noche, hace algo que nosotros debemos de pedirle al Señor, y es que realmente cuánto necesitamos una visión espiritual para poder ver las maravillas de Dios. ¿Cuánto necesitamos que sea el Señor que realmente venga y ponga colirio en nuestros ojos y abra nuestros ojos espirituales en una dimensión que nosotros podamos ver lo espiritual? Aleluya. Cuando estamos en medio de la crisis, en medio del problema, no tenemos ese tipo de visión porque nuestro ser espiritual o nuestro ser natural está bloqueado por las preocupaciones o está bloqueado por los problemas y las circunstancias que nos rodean. Aleluya. Pero sin embargo, el hombre de Dios le dice: Giezi, lo que a ti te hace falta es que tú puedas ver en lo espiritual de la misma manera que yo vea. Aleluya. Y muchas veces en la iglesia nosotros tomamos el discipulado cristiano en vano, o lo tenemos muy en poco, porque no hemos aprendido del maestro a poder ver en lo espiritual. No hemos aprendido del siervo de Dios a poder ver y a elevar esa visión espiritual y que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Esa dimensión de fe que Eliseo tenía lo hacía ver los carros de fuego que estaban con ellos. Amén. Giezi le dice: ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a Dios. Verso 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Óigame usted. Óigame usted. Óigame usted. De pronto, la batalla o la guerra se pone pareja. El rey de Siria venía con sus caballos y con su ejército, pero de pronto el Dios de los ejércitos le brinda al siervo de Dios un ejército. Amén. Le brinda a él una gente de a caballo, carros de fuego. Aleluya. Óigame, esos carros eran más grandes, más inmensos, más poderosos en lo espiritual que los carros que el rey de Siria traía contra Eliseo. Aleluya. Usted no sabe lo que significa ser perseguido por causa de la palabra de Dios.
Usted no sabe cómo se siente un profeta que alguien lo ande buscando para volarle la cabeza, como se sentía Elías. Usted no sabe cómo se siente una persona que tiene revelación de parte de Dios, huyendo de aquellas circunstancias por librar su vida. Aleluya. El mismo infierno, el mismo príncipe de la potestad del aire se le viene con todo. Pero vive el Señor, que Él siempre guardará a sus profetas. Aleluya. Él dijo: no toquéis a mis profetas ni hagáis mal a mis ungidos. Vive el Señor, que Él siempre peleará por sus siervos la batalla. Amén. Amén. Eliseo en este momento ora, y esa oración es la que nosotros necesitamos. Ese tipo de oración es la que tenemos que venir a decirle: Señor, por favor, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver la grandeza de la provisión divina, sea protección, sea económico, sea que yo pueda ver un milagro de salud en mi vida. Abre mis ojos espirituales, abre los ojos de mi fe para poder creer que el Dios al cual yo sirvo es poderoso para poner un ejército detrás de mí que me respalde. Aleluya. Jesse no había entendido eso, como muchas veces nosotros sentados no lo entendemos. Amén. Muchas veces le prestamos más atención al enemigo que viene siguiéndonos que al Dios que tenemos. Amén. Muchas veces el enemigo nomás nos hace ruido, nos mueve la banca y nosotros nos asustamos y temblamos y buscamos para dónde salir. Aleluya. Muchas veces una cosita ahí de noche, algo que tal vez dejaste mal puesto una olla y se cayó a medianoche y te asusta sangre de Cristo. Y tú estás pensando que el diablo anda merodeando tu casa. Ay, ay. Pero en realidad, si tú has estado como Eliseo, metido en la presencia de Dios, y has estado recibiendo palabra de Dios, y has estado recibiendo revelación de parte del Señor, yo te aseguro, hermano, que no cualquier cosita te va a mover el piso. Amén. No importa cualquier rey que se levante contra un ejército. Por eso las palabras de Dios se hacen vivas en los salmos, que dice: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Amén. Aunque un ejército. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, hermano, en quién hemos creído. Amén. Lo que pasa es que el día de hoy el evangelio que se nos predica es un evangelio cómodo, mediocre. Uy. Porque nos enseña a poner la vista en lo material. Nos enseña a poner la vista en lo que podemos ver carnalmente. Aleluya, así es. Pero no nos han enseñado a poner la vista en lo espiritual, que dice la palabra: mas buscad primeramente el Amén, reino de Dios amén. y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén. Primero en lo espiritual. Diga: primero en lo espiritual. Primero en lo espiritual. Pablo decía estas palabras, o el apóstol decía estas palabras, y decía: yo ruego para que tú puedas ser prosperado, así como prospera tu alma. Ajá. Aleluya. Gloria a Dios. Lo espiritual tiene que ir por delante. Amén. En este caso, si vamos unos capítulos atrás, nosotros podemos ver a Jesse, que era un siervo que ponía mucho los ojos en lo material. Aquella situación, aquel incidente con Naamán, el sirio, que había venido a pedir ser limpiado de la lepra, había traído sus tesoros para dar a Eliseo, el siervo de Dios, y Eliseo dice: vete, yo no quiero nada tuyo. Oiga bien, el diablo te da lo que es fácil. ¿Por qué? Porque él te quiere ver en una posición en donde tú puedas hacer codependiente del diablo. ¿Acaso no se le presentó al Señor Jesús en el monte y le dijo, le mostró todos los reinos, le mostró todas sus riquezas, toda su gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares? El diablo quiere verte postrado a sus pies. Eliseo sabía eso y no iba a tomar atajos. Obviamente la bendición de Dios nos
alcanzará. Porque Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, dice Efesios. Amén, amén. Aleluya. Entonces esa hambre por lo material, por lo natural, por lo que perece, hermano, es un bloqueo a nuestra verdadera visión espiritual de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén, aleluya. Por las cosas que el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestra vida. Giesi en lo natural miraba el ejército del enemigo, pero Eliseo, el siervo de Dios, en lo espiritual miraba el ejército de Jehová. Amén. Que estaba detrás de él respaldándolo. Porque yo le voy a decir una cosa, y todas aquellas iglesias, hermanos, que tienen vasos proféticos en sus iglesias, no importa qué tan humilde, qué tan pequeña sea aquella persona, qué tan sencilla se vea, el que ponga el dedo sobre uno de sus pequeños se tendrá que ver con Dios. Amén. Así Porque es. Dios jamás permitirá que nadie le ponga una mano a sus ungidos. Correcto. Porque Dios jamás permitirá que nadie se salga con la suya. Ujú. Todo el tiempo ha habido esa necedad aún dentro de las iglesias de callar la voz profética de Dios, porque tienen miedo que le saquen sus trapitos al Ay. sol. Aleluya. Así es, amén. Porque tienen miedo de que les revelen su soberbia. Uy, uy, uy. Porque tienen miedo que le revelen su necedad. Dios le está Uy, uy, diciendo no hagas eso, pero ellos siguen de necios. Uy. Entonces, ¿qué es lo más fácil que hay que hacer? Callarle la boca al profeta que habla. Santo. Y empiezan a hacerlo a un lado. Y empiezan a conspirar para hacer mal. Ujú. Pero yo te aseguro que Dios no les dejará ni raíz ni rama Amén. si ponen un dedo sobre esa sierva, sobre ese siervo que Dios está usando. Amén, así es. Gloria a Dios. Porque Dios honrará a sus profetas, porque Él los ha llamado. Eliseo le dice al Señor: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. Dice la palabra del Señor que en aquel instante Jehová entonces abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron, oró Eliseo a Jehová y le dijo: te ruego que los hieras con ceguera a esta gente. Y hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. La ceguera espiritual que estaba en Giesi ahora reposaba sobre el ejército adversario que venía Ajá. en contra de ellos. Mira, Oiga bien, por eso dice la palabra que el que cava hoyos caerá en ellos. Amén. Amén, amén. Lo mismo muchas veces, lo mal, la maldad que uno muchas veces desea para otra persona le sobreviene a A nosotros. uno, ajá. Aleluya. Por eso tenemos que quitar todo ese tipo de cosas de nuestros corazones y pensar diferente. Aleluya. Gloria a Dios. Después dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Óigame usted. Ahora el profeta los andaba jugando a las escondidas con él. Ujú. Después que lo andaban buscando para matarlo, ahora el profeta de Dios se da el lujo de llevarlos a su propia muerte. Usted sabe cómo termina la historia allí. El Señor no le permite al profeta matarlos, pero sí los confunde y quita el problema de sus manos. Amén. Amén. Mi enfoque es, hermanos, que podamos hacer la oración de Eliseo para poder tener una verdadera visión espiritual. Amén. Aleluya. Cuando tenemos una verdadera visión espiritual,
es cuando nosotros, hermanos, aprendemos a estar confiados en Dios. Amén. Sabemos en quién hemos creído y sabemos quién está con nosotros. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Éxodo 14. Aleluya. Usted sabe que cuando el pueblo de Israel es sacado con mano poderosa de Egipto, el Señor los lleva a un lugar en donde a la mente humana estaban cavando su propia tumba, Amén. porque los estaban llevando a cruzar el Mar Rojo. Vaya conmigo ahí al versículo 10. Amén. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían detrás de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos cuando estábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Óigame, hermano, ¿hasta qué nivel está o a qué tan bajo está dispuesto el cristiano? Mire qué tan bajo estamos dispuestos a caer por falta de visión en lo espiritual. Preferimos servirle al diablo. Preferimos quedarnos en el mundo. Preferimos no cambiar. Dios te habla que cambies tus caminos y tú prefieres tus caminos. Amén. Preferimos nosotros ser otra vez siervos de Faraón que ser libres, hermano. El discernimiento espiritual del pueblo de Israel en ese momento estaba nublado por causa de la persecución de los egipcios, porque los estaban siguiendo para exterminarlos. Y llegan a la orilla del mar y se encuentran que no pueden pasar. Entonces se dan por vencidos y dicen, y empiezan a quejarse contra Dios y contra Moisés, y le dicen: hubiéramos quedado en Egipto mejor, hubiéramos seguido sirviendo a Faraón. Cuando no tenemos visión espiritual, no nos damos cuenta a quién servimos. Amén. Preferimos nosotros los ajos y la cebolla, Uy. preferimos las cadenas y el azote de los látigos de nuestros opresores a ser un pueblo libre para el Señor. Bendito sea tu Dios. Vea el versículo 13. Y dijo Moisés, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. ¿Y qué les dice? Y ved la salvación. Ved. Oiga, esa palabra es profunda. Ved la salvación. ¿Cuál salvación? Si atrás de mí estaban los carros de los egipcios y enfrente de mí estaba un mar que, aunque yo fuera el mejor nadador del mundo, nunca lo hubiera cruzado, ¿cuál salvación de Jehová iba yo a ver? ¿Cuál? Si mi visión espiritual, lo único que me miraba era egipcio detrás de mí y agua enfrente de mí. ¿Para dónde agarro? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Bendito sea. Pero el hombre de Dios, diga el hombre de Dios, El hombre de Dios siempre tiene la cura para la ceguera espiritual. siempre tiene la cura para la ceguera espiritual. Espiritual. Usted sabe que las cosas espirituales nosotros solamente podemos verlas a través de la fe. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice: porque yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Amén. Tener una plena certidumbre de fe para que la visión espiritual, para que lo sobrenatural de Dios se pueda hacer manifiesto, es necesario dar ese paso de fe. Es necesario hacer esa oración de decir: Señor, dame ojos espirituales para poder ver, Señor, cuál es tu voluntad.
El verso 13 le dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los verás. Óigame, hermano. Los problemas que estás pasando, las circunstancias que ahorita te rodean, cuando tú pones los ojos en lo espiritual, nunca más las vas a volver a ver. Amén, así es. Aleluya. El Señor las echará en la mar al caballo y al jinete que te persiguen. Aleluya. Cosas de tu pasado que vienes arrastrando quedan en el agua. Amén. Gloria a Dios. Cosas que te vienen persiguiendo, situaciones que te rodean, nunca más las volverás a ver. Gloria Cuando a se Dios. activa una verdadera visión espiritual en tu vida. Pedro, hermano, era un hombre que, si bien es cierto, era muy atrevido, hermano, y por causa de su atrevimiento hacía cosas de locos. Y es que el evangelio es cuestión de locos, hermano. Amén. Aleluya. Porque quien con 4 dedos de frente se va a bajar de una barca y empieza a caminar en el agua. Ajá. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Mateo, por favor. Aleluya. Capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Amén. Dice la palabra del Señor que los discípulos iban en una barca y que había situaciones allí que ellos no podían controlar. Capítulo 14, versículo 25 en adelante. Amén. Vea conmigo desde el 22 para que podamos tener un poquito Amén. de contexto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién los hizo entrar en la barca? Jesús. Jesús. Ok, entiéndame esto, por favor, présteme atención. Gloria a Dios. Es el Señor mismo quien provoca tu crecimiento espiritual. Amén. Para que ese crecimiento espiritual se pueda llevar a cabo, lo único que tú tienes que hacer es obedecer a Dios. Amén. Entra en la barca que Él te está diciendo que entre. Aleluya. Gloria a Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole, oiga bien otra vez, viéndole, visión, andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Oiga, otra vez el temor. ¿Por qué? Porque el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual le tenemos miedo, hermano. Le tenemos miedo. Oye un demonio que se está manifestando y empieza a crujir los dientes, y usted está buscando un hermano para meterse detrás de él, o está buscando la banca más grande para poderse meter detrás de ella. Le tenemos miedo a lo espiritual, porque nuestros ojos espirituales no pueden discernir, porque no tenemos visión espiritual, porque cuando venimos a este camino es un camino espiritual. Amén. Aleluya. Solamente lo podemos ver si estamos en el espíritu. Por eso nuestra visión tiene que cambiar. Aleluya. Oh, amén. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Uy, uy, uy. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! La tormenta azotaba la barca. Los vientos eran contrarios.
Todo pescador sabe que cuando los vientos son contrarios, le cuesta mantener una ruta en su barca. Amén. Tiene que remar más fuerte, tiene que hacer doble esfuerzo. Tiene que dobletear su ayuno, hermano. Si hay vientos contrarios en su vida, usted tiene que doblar todo lo que esté haciendo. Tiene que doblar el tiempo de oración. Amén, Tiene amén. que doblar la lectura de la palabra. No tiene que bajar las manitas y temblar de miedo. No, si el enemigo le está golpeando, levántese a medianoche. Repréndalo en el nombre de Jesús. Eleven anclas. Aleluya. Aleluya. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Óigame, cuando es la voz del Señor, el Señor te trae paz a tu corazón. Amén. Te dice: ten ánimo. Él sabe que nuestros ánimos en ese momento están por los suelos. Tenemos toda la piel erizada porque nos da miedo. Vemos la gran tormenta, vemos los vientos contrarios, vemos que la barca se tambalea. Entonces nuestros ánimos, ¿dónde están? Abajo de la suela de nuestros zapatos, hermano. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero diga, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya habías puesto tus ojos en mí, ¿por qué los quitaste? Aleluya. Hombre de poca fe, ¿por qué le pusiste atención a los vientos fuertes, a las olas que golpeaban la barca? ¿Por qué quitaste tu mirada de donde estaba? ¿Por qué perdiste tu visión espiritual? Poca fe. Poca fe. ¿Sabe qué significa poca fe? Poca oración, hermano. Poca lectura de la palabra. Amén. Teníamos que reconocer que cuando nosotros no andamos viendo espiritualmente, pues hemos caído espiritualmente. No nos hemos metido al nivel que debemos de meternos. La oración está aquí y andamos cazando moscas. La alabanza está aquí y andamos allá en el parking. Estamos, hermanos, declinando en nuestra búsqueda a Dios. Ajá. Porque el que busca, dice la palabra, ¿qué? Encuentra. Encuentra. Entonces, ¿por qué este hombre tiene poca fe? Porque quita la mirada de las cosas espirituales que estaba haciendo. Entonces, le respondió Pedro y dijo: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Verso 30 le dijo: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aleluya. Amén, aleluya. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Aleluya. Óigame, como lo que compartíamos el sábado pasado, acerca de que hay que adorar a Dios en medio de las pruebas. Aunque tu barca se tambalee, tienes que adorarle. Ven. Tienes que darle gracias. Y no solamente porque Él se subió a la barca, sino porque tuvo misericordia de nosotros. Aleluya. Amén. Amén, amén. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. La visión espiritual nos permite a nosotros ver por fe las cosas que no son como si fueran. No debemos de quitar los ojos de donde están. Tenemos que poner los ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe.
Cristo Jesús. No tenemos que poner nuestros ojos en el hermano, en la hermana, o en el líder, o en fulano, en fulana, en tu mejor amiga, en tu mejor amigo. Tienes que poner tu visión en aquel que te ha llamado, porque es fiel para sostenerte. Amén. Pero si tú empiezas a quitar tu visión, te comenzarás a hundir. Correcto. Tu visión espiritual, tus ojos espirituales tienen que ser abiertos más y más. Así es, amén. El apóstol Pablo decía a los Efesios en el capítulo 1 que él rogaba. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1 y yo voy a ir terminando por aquí. Amén. Amén. Efesios capítulo 1 versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oiga bien, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, ¿qué dice? Los Ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia con los santos. Aleluya. Óigame, de la misma manera que Eliseo oró por su siervo para que sus ojos espirituales fueran abiertos, el apóstol Pablo ora por estos hermanos para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Para que sepamos y entendamos la grandeza del Dios al que servimos. Gloria a Dios. Para que ya no veamos más con ojos carnales. Para que no veamos según la carne. Para que no miremos lo material. Para que tengamos los ojos puestos en Cristo. Amén, Dice amén. el autor, el que comienza y el consumador de la fe, el que termina la obra en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El hermano no va a terminar la obra en ti. Amén. Por esa razón no podemos poner los ojos en los demás. Amén. 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 Tenemos que poner los ojos en Cristo, porque Él es el que empezó la buena obra y Él es el que la terminará. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Cuando empezamos a ver las olas, cuando empezamos a ver los vientos contrarios, quitamos la mirada de Él. Empezamos a fallarle al Señor y tropezamos porque estamos poniendo los ojos en la hermanita Chonita, en el hermanito McClovey. Uy. Vaya. Empezamos nosotros a quitar la mirada del Señor y a bajarla hacia abajo. Por eso muchas veces cuando tenemos problemas y cuando un ejército ha sitiado nuestra casa, nosotros no podemos ver quién está con nosotros. No podemos ver porque nuestra visión espiritual se ha velado. Tenemos nosotros que orar al Señor y decir: Señor, quita ese velo de mis ojos. Amén. Abre mis ojos espirituales. Amén. Para que yo pueda ver claramente, Señor, cuáles son tus propósitos que tienes para mí, para mi familia, para mis hijos. Cuál es el propósito que tú tienes para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y cuando un ejército acampe a tu alrededor, dile: Señor, yo sé en quién he creído. Yo sé que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Amén. Yo sé que son más. Y es más grande aquel que está detrás de mí que el que está en el mundo. Amén. Tenemos a la verdad que hacer conciencia de que muchas veces quitamos los ojos de la cruz. Era necesario que el pueblo de Israel mirara la serpiente que Moisés había erigido en el desierto para poder ser sanado de la picadura de la serpiente. Amén. Era necesario que el pueblo de Israel mirara a la serpiente de bronce que Moisés levantó. Si la serpiente te ha picado, si te ha mordido, levanta otra vez tus ojos a la cruz y vas a poder ver la mano de Dios. Ponte Amén, de pie en amén. esta noche. Aleluya a Dios.
Aleluya. Aleluya. Aleluya, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Este es un momento de intimidad con Dios. Solo tú y Él. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Ahí donde estás, dile: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor, para ver quién está conmigo. Abre mis ojos, Señor, para poder entender, Señor, los planes y los propósitos que tú tienes. Abre mis ojos, Señor, para poder ver y discernir que lo que me está pasando, Señor, no es nada comparado con los carros de fuego, con ese ejército angelical que está detrás de mí respaldándome. No importa si te quieren callar. Son más los que están contigo que los que están con ellos. Oh, sí, Señor. En esta noche trae ese colirio divino, Señor amado. Haz esa operación en mis ojos, Padre, para poder mirar en lo espiritual, Señor amado, para poder discernir que los ataques que están viniendo a mi vida no son más grandes que el Dios que yo sirvo. Abre mis ojos, Señor, para poder ver, Señor amado, fijamente aquel que me dijo: sal de la barca y comienza a caminar. Aunque los vientos sean contrarios, aunque las olas azoten la barca, no quites tu mirada de aquel que te llamó. Oh, sí, Señor. El verdadero discipulado es aprender, Padre, a poder ver como tú miras, Señor. A poder extender mi mirada, Señor, aún más allá del razonamiento. Oh, Padre bendito, en esta noche, si pudiéramos ver, Señor, la multitud de ángeles, Señor, que acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Si pudiéramos ver espiritualmente, Señor, que aún en medio de la prueba hayas estado tu Padre. Si pudiéramos ver, Señor amado, los planes del enemigo como los miraba Eliseo. Oh, si pudiéramos ver y entender, Dios mío amado, esas áreas que tengo que cambiar en mi vida, dile, esas cosas que tú me estás pidiendo. Oh, Señor, así como Moisés levantó la serpiente del desierto, y todo aquel que mirara con fe era sano de la mordedura de la serpiente. Hoy elevo mi mirada a la cruz, aquel que es el autor y el consumador de mi fe. No importa cuántas mordeduras de serpiente tenga mi cuerpo, yo sé que si pongo la mirada en ese bendito Salvador, Él es poderoso para levantarme. Cristo vive, aleluya. Te adoramos, Jesús. Como dijo, oh, de oídas te había oído
oídos, Señor, pero ahora mis ojos te ven. No había podido verte, Padre. No había podido verte hasta este momento. Pero hoy conozco que todo lo puedes. Hoy conozco, Señor amado, que todo lo puedes. Hoy conozco, Señor, que el Dios al que sirvo es fiel y verdadero, que no me ha dejado, que no me ha desamparado, Señor amado. Ábreme, ve que te rebe que te amaso conde. Prendereme que se llama Isa. Dulce que parando. Hay poder de Dios que está abriendo ojos. Yo puedo ver cómo Saulo de Tarso cae en escamas de ojos. Puedo ver esta noche cómo Dios está quitando ceguera. Veo cómo Dios está afinando tu mirada espiritual. Puedo ver cómo caen de tus ojos como escamas. Oh, sí, Señor, son más aquellos que están con nosotros. Son más, Padre Santo. Son más aquellos que están con tus siervos, Señor amado. Porque tú guardas a aquellos a quien tú llamas. Porque tú guardas a tus siervos, Señor. Tú guardas a aquellos a quienes tú pones enfrente de tu obra, Padre. Tú los guardas con ejércitos. Y aunque puedan verlos muy pequeños, pero detrás de ellos está el gigante. Detrás de ellos está el gigante. Obra mansa que no vayas allá. Sí, Señor. Abre los ojos de esta iglesia, Padre Santo, para poder ver más allá. Extiende nuestra visión, Padre, aún más allá de esas cuatro paredes. Extiende nuestra visión más allá de esta ciudad de Gardina. Extiende nuestra visión más allá, Padre. Ayúdanos a mirar más allá de estas cuatro paredes, porque son más los que están con nosotros. Porque son más los que están con nosotros. Ayúdanos a ver más allá, Padre. Ayúdanos a ver más allá. Ayúdanos a meternos en la recámara secreta y oír los planes del diablo y desbaratarlos en el nombre de Jesús. Así como tu siervo Eliseo, así como aquel rey se metía a la cámara más secreta. No hay nada oculto para ti, Señor amado, porque tú no harás nada sin antes revelarlo a tus siervos los profetas. Tú no harás nada. Tú lo revelarás a tus siervos y a tus siervas, aquellos que están metidos en la recámara secreta contigo, aquellos que te buscan en la intimidad, aquellos que han pagado el precio, Señor. En esta noche, Padre, te damos gracias, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado, porque has circuncidado nuestros ojos.
para no ver en lo terrenal, en lo carnal, en lo natural, para poder ver en el Espíritu, Señor amado, todas aquellas cosas que tú quieres hacer con tu pueblo. Para poder ver en el Espíritu todas aquellas cosas que tú quieres hacer con este pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Vamos a orar para ser despedidos en esta noche, hermanos. Vamos a orar. Convéngase conmigo. Padre, te damos gracias, Señor amado, porque nos has permitido estar un día más en tu casa, Señor bendito. Mira cada familia, Padre. Mira los hermanos Alfaro, Padre, no pudieron venir a tu casa. Hermano Eusebio, Padre, con su familia. Hermana Luz, Señor amado. Otros, nuestro hermano Mario, Señor bendito, que no pudieron llegar a tu casa por otras circunstancias, Señor amado. Te pedimos que allá tú envíes tu bendición, Padre. Sea usted bendiciéndoles, sea usted, Padre, fortaleciéndoles, animándoles, Padre, para que podamos seguir adelante. Bendito Dios.